Ya sabemos que la escritura es inspirada, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco qué significa eso y qué significa ir contra eso. Entonces, para eso voy a utilizar la metodología de presentar a los enemigos que niegan que la escritura sea inspirada. Y de ese modo nosotros vamos a ir reconociendo en esos enemigos algunas voces que probablemente hemos escuchado muy cerca nuestro y tal vez dentro de nuestras congregaciones también. ¿Sí? Entonces voy a mostrarles una pantalla. Me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve todito. Ya, muy bien. Inspirada por Dios. La escritura, la única verdad fundacional sobre la tierra. Entonces vamos a explicar un poquito qué significa esto. Entendemos que la palabra de Dios, la escritura, ha sido soplada por Dios misma, ¿no es cierto? Ha sido soplada por Dios a hombres que Él ha decidido. Dios ha determinado que hombres iban a recibir su mensaje directamente y lo iban a escribir, ¿no? Y tenemos como resultado lo que está en nuestras Biblias. Sin embargo, yo quiero enfatizar este punto, que la escritura es la única verdad fundacional sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Pueden existir algunas otras verdades. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, es una verdad. Sin embargo, hasta esa verdad está fundada sobre la verdad que Dios ha establecido en las Escrituras. ¿Sí? O sea, la verdad de Dios que está en la palabra de Dios es la verdad sobre la que cualquier otra verdad va a estar establecida. De otro modo, esa otra verdad no sería verdad. La escritura es la única verdad fundacional, es decir, la única que ha fundado como tal la verdad. A partir de ella se funda sobre ella se funda cualquier otra verdad, ¿sí? Ahora, ¿por qué enfatizamos esto? Justamente porque hay ideas en la congregación, o sea, en las congregaciones, en las iglesias, que dicen, por ejemplo, que puede haber verdades de profetas en esta época. Entonces, aunque alguna persona pueda decir alguna cosa verdadera en esta época, o sea, una cosa que no sea mentira, eso que está diciendo en esta época no es una verdad fundacional. O sea, yo no puedo tomar la palabra de un hombre, ahora en el siglo XXI, y fundar sobre ella otras verdades. Eso quiere decir verdad fundacional. Sobre esa palabra que ha dicho tal predicador, entonces nosotros vamos a fundar otras verdades. Eso significaría que estamos tomando lo que ha dicho ese predicador como verdad fundacional. Pues no, la única verdad fundacional es la escritura, ¿no es cierto? Entonces, la única forma en que el predicador estuviera diciendo una verdad fundacional es si está repitiendo lo que la escritura dice. Aún lo que yo en este momento voy a plasmar al hablar aquí, va a tener la verdad, pero no va a ser una verdad fundacional, porque no estoy directamente hablando la escritura. Solamente en el momento que yo hable la escritura, estoy hablando la verdad fundacional. Lo que diga puede ser una verdad derivada solamente de lo que yo he visto en la escritura,
y puede ser verdad hasta que encuentres que hay un choque entre lo que estoy diciendo y lo que dice la escritura. Entonces, si hay un choque, en ese momento tú sabes cuál es la única verdad. Y la verdad es la escritura, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo diga puede contener algún error. Tú tienes que escudriñar en base a la escritura lo que estoy diciendo, comparar lo que estoy diciendo con las escrituras y de acuerdo a eso decir si lo que he dicho se deriva de las escrituras, ¿no? Nunca va a ser una verdad fundacional lo que yo diga. Simplemente estoy sacando verdades derivadas de la propia escritura. Entonces, solo la escritura es la verdad fundacional. ¿Qué más quiere decir esto? Existe la idea entonces de que si ya no hay profetas en esta época o ya no hay apóstoles en esta época, al menos en el sentido de las escrituras, no hay apóstoles, habían 12 y listo. Entonces, si hay otros apóstoles o misioneros o alguien que, digamos, se denomine o le llamen profeta en esta época, si está diciendo una cosa que intenta ser fundacional, entonces es un falso profeta, es un falso apóstol. O sea, si está diciendo algo y sobre eso hay que edificar, entonces es un falso profeta. Pero si simplemente está sacando algo de la escritura y está sacando una verdad derivada de la escritura, entonces está diciendo una verdad, no hay problema. Y digamos, no hay la necesidad de que se llame profeta o apóstol, ¿no? Entonces, esto es muy importante determinar, ¿ya? Esto es muy importante. La única verdad fundacional sobre la tierra es la escritura. ¿Acaso la naturaleza no es otra verdad fundacional? Pues la naturaleza o la creación ha sido hecha por Dios, ha sido puesta por Dios, pero no es una verdad fundacional. La naturaleza va a ser explicada por la escritura, en base a lo que diga la escritura, nosotros podemos comprender la naturaleza, comprender la creación. Porque los ateos creen que la propia naturaleza está dando con sus leyes verdades. Entonces, de esas, entre comillas, verdades, ellos creen que la naturaleza está diciendo que no hay Dios. ¿Se dan cuenta? Es que la naturaleza no tiene voz en sí misma. No tiene voz la creación en sí misma. Lo que le da una voz es lo que la escritura diga de la creación. Entonces, en la escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si no hubiera la escritura, no sabrías que los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso los ateos no creen que los cielos cuentan la gloria de Dios, justamente. Bien, esto entonces respecto a la verdad fundacional. Un detalle más que habíamos mencionado la anterior vez. Cuando decimos verdad fundacional, la palabra de Dios es la escritura. Entonces, cuando hay una prédica, tú estás escuchando la palabra de Dios el momento que escuchas la escritura. Lo que el predicador te está diciendo no es la palabra de Dios, es una interpretación de la palabra de Dios, es una verdad derivada de la palabra de Dios, pero no es la verdad fundacional. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en cierto modo hay un sector de la iglesia que dice, no hay profetas en esta época, ¿ya? No hay. Y entonces reniegan tanto contra la idea de que existan profetas en el siglo XXI que dicen, no, no, ahora el predicador, ese es el que está oficiando como profeta. El predicador es el profeta. Ya, pero en el mismo caso, el predicador puede ser un falso profeta si empieza a decir algo que esté contrario, que sea diferente a las verdades fundacionales, ¿no? Si a propósito empieza a plasmar una idea y dice, esta es una verdad fundacional, en otras palabras le puede decir, entonces es un falso profeta, es un falso predicador, un falso maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente la prédica tiene
la palabra de Dios como tal, el momento que el predicador está repitiendo exactamente lo que la Escritura dice. Lo demás son derivaciones, ¿ya? Dice 2 Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es importante recalcar. Cuando está hablando de la profecía, en general está hablando de la Escritura misma, porque los profetas lo que estaban anunciando es, así ha dicho Jehová. Y estaban hablando no solamente profecía predictiva, sino también estaban hablando un mensaje de Dios para ese momento, ¿no es cierto? Entonces, eso es la profecía. Ahora, la profecía de la Escritura no ha sido traída por voluntad humana, sino que Dios es el que ha tomado a hombres que él ha señalado, y estos hombres han sido inspirados por Dios mismo, han sido inspirados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Esto es importante recalcar porque que no se entienda que los hombres han puesto la mitad y Dios ha puesto la otra mitad, en el sentido de que, bueno, Pedro también tenía sus ideas, el Espíritu Santo tenía las suyas y hacemos una combinación. No, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que justamente los hombres han sido instrumentos para escribir lo que Dios estaba inspirando, ¿sí? Lo que de Dios mismo, de la boca de Dios estaba saliendo. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Enfatizamos ahí que el cielo y la tierra van a pasar, ¿no es cierto? Por eso dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, hasta una jota y una tilde de la verdad fundacional que Dios ha puesto, eso va a permanecer con mayor firmeza que el cielo y la tierra. ¿Sí? Ahora, esto tiene que ver con, observen ustedes los versículos que están debajo. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Entonces, ¿hay mandamientos pequeños? Sí, hay mandamientos pequeños en la ley de Dios. Y si alguien quebranta esto y enseña a los hombres esto, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, por eso el énfasis en lo pequeño, ni una jota ni una tilde. Es énfasis en lo pequeño aquí. O sea, es tan importante lo pequeño en las escrituras que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando tú ves un fragmento pequeño de las escrituras, sabemos el pasaje de que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y cuando se mencionan, por ejemplo, las genealogías o se mencionan datos pequeños en los saludos de los apóstoles en sus cartas o en las despedidas de sus cartas, uno a veces no le presta atención a esos detalles. Pero el Señor está hablando aquí de
de cosas pequeñas que son tan importantes que el cielo y la tierra van a pasar mientras que la ley de Dios se va a cumplir, ¿no es cierto? Hasta lo más pequeño de la ley de Dios. Otro elemento. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Miren, justamente está hablando de no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Entonces, ese compuesto que se llama la escritura, esa es la única verdad fundacional, ¿no? Para que se entienda que sobre ella se edifica. Pero este añadido al que se refiere, en nuestros términos, en lo que estamos manejando ahorita, diríamos, no vamos a añadir a la verdad fundacional otra cosa. No vamos a decir, la escritura dice esto y el Señor a mí me ha revelado esto también. Y si eso también que yo he recibido, digamos, si está añadiendo a la verdad de la escritura algo diferente, entonces es un pecado. O si yo elimino algo porque no me agrada, porque no lo entiendo, etcétera, entonces es pecado. Y aquí está la relación de este mandamiento que está dando el Señor con una destrucción que ha habido de parte del Señor contra los que estaban yendo en pos de Baal Peor. Los ídolos, queridos hermanos, los ídolos en algunos casos tenían elementos muy parecidos al Señor. Es el caso de Baal. Baal quiere decir el Señor. Entonces, cuando alguien dice amo al Señor, ¿cómo sabes si está hablando de Baal o está hablando del Señor Jehová de los ejércitos? No es por el nombre que te diga, yo amo al Señor, sino es como que tienes que ver qué ley está guardando, qué mandamientos está guardando. Y de acuerdo a eso vas a saber si se trata del Señor Jehová de los ejércitos o de Baal. Entonces, por eso no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Conectando con lo que está después, entonces significaría como que si añadimos o quitamos, ya es otro Dios, porque es otra ley. Es otro Dios, otra ley. La escritura tenemos estos atributos, inspirada por Dios, hemos visto, es infalible, inerrante, autoritativa. Entonces, esto ustedes pueden encontrar en textos de teología, donde explican las palabras desde el griego, ¿no es cierto?, que es inspirada, etcétera, etcétera. Ya esto pueden verlo ustedes en algún libro de teología. Pero básicamente, vean ustedes, cuando dice, por ejemplo, inerrante, quiere decir que no tiene errores. Cuando dice infalible, implica algo más todavía, ¿no? Que lo que dice no se puede equivocar. Y autoritativa, en nuestros términos, significaría justamente que es la verdad fundacional. Es la que da autoridad a cualquier otra cosa que llamemos o que sea verdad. Si va contra la escritura, no es verdad. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora,
El énfasis que quiero dar es a el término inerrante e infalible. Entonces voy a ir ahora a mostrarles algunos elementos, algunas historias voy a leerles para que comprendamos qué significa esto, ¿ya? Aquí tengo una frase de John Rogers. La palabra de Dios no obedece a nadie, entendiendo que la palabra de Dios es la voz de Dios mismo. Entonces no está sometida a nadie, porque es el logos de Dios, ¿no es cierto? Es el logos de Dios. Y les voy a leer un caso. Esto está en un libro que se llama El pastor y la inerrancia bíblica. El editor general ha sido John MacArthur y este es un capítulo escrito por Iain Murray. ¿Sí? Este capítulo entonces cuenta esta historia. Dice, ¿por qué fue asesinado William Tyndale en 1536? Porque se había apegado a la palabra de Dios y la había traducido al inglés. 20 años después, John Rogers, su amigo y ayudante, fue juzgado en Londres. ¿Ya? Primer elemento. William Tyndale en Inglaterra ha traducido la palabra de Dios al inglés para que llegue al pueblo, ¿no es cierto? Eso se ha entendido como una aberración por el catolicismo y ha sido condenado a muerte William Tyndale. Ahora, el amigo de Tyndale, John Rogers, también es juzgado. Y entonces él tiene un desafío. Él va a tener un desafío con un obispo que se llama, ahí está el nombre, el obispo Gardiner. Están peleando, están debatiendo sobre un pasaje de las Escrituras. ¿Ya? Cuando se ofreció a explicar el pasaje, Gardiner exclamó, este es el obispo católico Gardiner, dijo, no, usted no puede probar nada con la Escritura. La Escritura está muerta y debe tener una exposición viva. Escuchen lo que dijo el obispo católico contra John Rogers. Usted no puede probar nada con la Escritura. La Escritura está muerta y debe tener una exposición viva. Rogers respondió, no, la Escritura está viva. Esto, hermanos, esta confrontación muestra dos maneras de pensar. ¿Han escuchado ustedes que la letra es muerta? Bueno, aquí tienen un aliado de esa idea, un obispo católico que era contrario a la traducción de las Escrituras al idioma del pueblo. Era contrario a las Escrituras en sí mismas, porque dice la Escritura está muerta. ¿Qué es lo que quería decir este hombre? Miren lo que dice, otra cosa que dice Gardiner. Dice, no, todos los herejes alegan el uso de las Escrituras, pero debemos tener una exposición viva para ellos. Lo que esto significaba para este obispo, o sea, ¿qué es eso de que la Escritura está muerta y se necesita una exposición viva? Significa que alguien tiene que darle vida a esa letra muerta. Eso es lo que estaba enseñando este obispo católico. ¿Y quién es en la teología católica quien va a dar esa exposición viva? Alguien autorizado por la Iglesia Católica. Nadie más puede enseñar la Escritura que está muerta en sus términos, según su herejía. Nadie más puede enseñar la Escritura que está muerta para darle vida si no es alguien que la Iglesia proponga, ¿no es cierto? O sea, un sacerdote.
Han escuchado ustedes, entonces yo estoy presentando casos de ataque a la Escritura. Y ustedes van a reconocer algunos de estos elementos probablemente en sus congregaciones. Y si es así, o en ustedes mismos, y si es así, hay que arrepentirse inmediatamente. Si hemos dicho alguna cosa así. ¿Alguna vez has dicho, esto es letra muerta? Pues eso es herejía, eso es pecado. Es la voz de Dios. Decirle letra muerta a la voz de Dios es anatema. Hay que arrepentirse inmediatamente, hermanos. Es la voz de Dios. Unos días después, Rogers escribió un testimonio final. Declaró que el mensaje recuperado por la Reforma fue que el Parlamento debe dar lugar a la palabra de Dios que siempre vive, y no Dios al acto del Parlamento. O sea, es la palabra de Dios que siempre vive la que va a dar la posibilidad al Parlamento de que se hable. Es la que autoriza que haya predicadores, es la que autoriza que haya voceros. No son los voceros los que autorizan que la Escritura salga. Esa es la idea, ¿no? Dice Rogers, continúa, de la palabra de Dios no perecerá ni una tilde, al contrario, se cumplirá y se realizará todo lo que está contenido en ella. Y para ello todos los hombres, reyes y reinas, emperadores, parlamentos y concilios generales deben obedecerla. Por otra parte, la palabra no obedece a nadie, no puede ser cambiada ni alterada, ni podemos agregar ni poner nada a ella, ni tomar nada de ella. Por esta fe, Rogers también murió quemado en Londres el 4 de febrero de 1555. Entonces, hermanos, tenemos aquí un caso de una persona que creía que la Escritura estaba viva, comprendía que es la voz de Dios, que es la verdad fundacional, la única verdad fundacional. Ella es la que autoriza que alguien pueda hablar, que alguien pueda vivir, que algo sea verdad, solamente se entiende si eso está acorde con la verdad fundacional. Entonces, nada puede darle vida a la Escritura. Jamás. A la semilla no se le da vida. La semilla está viva. Si la tierra es muerta, la tierra está podrida, eso es otra cosa. Si no da fruto, es la tierra la que no está dando el fruto, la que ahoga la semilla. Pero no podemos decir que es letra muerta, jamás, jamás, hermanos. Esta es abominación. Sabemos nosotros las persecuciones que han habido por parte del catolicismo contra la iglesia protestante. Sabemos que uno de los elementos que ha sido más atacado ha sido la escritura como tal, ¿no? Vamos a ver otros ataques. Los ataques han venido de lo que se ha mal llamado la ilustración, los ilustres. En el siglo XVIII, previo a la Revolución Francesa, se ha levantado un movimiento de intelectuales y han determinado ellos escribir ideas sobre una verdad fundacional diferente a lo que se tenía en ese momento. Gran parte de lo que se tenía en ese momento derivaba de las escrituras, pero ellos decidieron ver nuevamente la vida, ver nuevamente las cosas que hay en la tierra y escribir conceptos nuevamente, excluyendo a la escritura, excluyendo a Dios. Ahora, habían dos formas de esto, ¿no? Una es el deísmo y otra es el ateísmo, o sea, dos tipos de personas dentro de este mundo de los ilustrados, entre comillas.
Los deístas creían que Dios había creado el universo. Sin embargo, no creían que Dios había hablado a través de la palabra de Dios. O sea, no creían que había una voz que alguien pueda tomar y decir, esta es la voz de Dios, esta es la palabra de Dios. No creían en eso. Entonces, lo que sí creían era que Dios había creado y que en cierto modo la palabra de Dios eran las leyes del universo. Entonces, con tal que tú conozcas las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, en cierto modo estás leyendo la palabra de Dios. Por tanto, si ya sabes que 2 más 2 es 4 en la física, en las matemáticas, etcétera, etcétera, ya no necesitas a Dios, ya sabes sus leyes, ya sabes su palabra, que serían las leyes de la naturaleza. Entonces, Dios no es tan necesario. Además, el deísmo planteaba que una vez que Dios ha creado el mundo, le ha dado cuerda, digamos, al universo y nos lo ha dejado para que nosotros lo podamos conocer y lo podamos seguir haciendo subsistir. Y él, ¿qué pasó con Dios? Probablemente se fue, perdió el contacto con nosotros o murió. Pero no dejó un escrito para nada. Entonces entendía que el deísmo no creía en la revelación de Dios a través de las escrituras. Ahí tienen un ataque. Entonces, alguien así, y junto con los ateos que directamente negaban que Dios había creado, entonces ellos determinan escribir conceptos en la era de la ilustración o del enciclopedismo, escribir una enciclopedia. Cuando tú tienes un diccionario, tú tomas el diccionario y cuando vas a dar el significado de una palabra, no la das como una cosa suelta. Siempre en tu diccionario hay un trasfondo, hay presuposiciones, hay ideas base que van a dar forma al concepto que estás definiendo. Por ejemplo, si decimos familia, nosotros como cristianos hemos de partir de la verdad fundacional de Dios. ¿Qué dice Dios sobre la familia? Y a partir de eso vamos a escribir un concepto en nuestro diccionario que parta de la verdad de Dios, ¿no es cierto? Y sea una verdad derivada. Entonces el concepto, por ejemplo, de familia, obviamente va a ser referido al Génesis. Nos vamos a Génesis, Dios ha hecho al hombre y ha hecho a la mujer. Y a partir de ahí empezamos y continuamos en todo el resto de las escrituras para comprender el concepto de familia. Imagínense, ese es un concepto. Si tú ves un diccionario actual o ves Wikipedia, qué sé yo, sobre la familia, probablemente por culpa de la filosofía de esta época, la influencia satánica en la filosofía de esta época, vas a ver que el concepto de familia parte de otras ideas. En otras palabras, está creyendo que hay otra verdad fundacional, cualquier otra, no interesa cuál, es la verdad de una falsa verdad fundacional y proviene de la criatura, proviene de la serpiente, proviene del hombre. Entonces, un concepto de familia así te va a decir que familia puede ser hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-perro, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, estamos escribiendo, estaríamos reescribiendo nuestros diccionarios. Eso es lo que ha hecho la ilustración, quitando a Dios de todos sus pensamientos. Han sabido un ataque contra la escritura a partir de la ilustración, un ataque así, ¿no? De esa manera. Otro ataque muy fuerte ha sido la teoría de la evolución. Ahora, cuando decimos ataque contra la escritura, no quiere decir que la escritura esté en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros, porque a nosotros se nos ha dado el defender nuestra fe. No es que defendemos en sí a Dios, ¿no es cierto? Estamos defendiendo nuestra fe. O sea, lo que nosotros estaríamos en riesgo. La escritura no. Entonces, en ese sentido quiero que se entienda con ataques contra la escritura. No que son ataques que realmente tienen fruto. No, la escritura no perece jamás, ¿no es cierto? Ni una jota ni una tilde van a pasar de la ley hasta que todo eso se cumpla.
Pero nosotros sí hemos recibido un golpe muy fuerte con la teoría de la evolución. 1859, el origen de las especies de Darwin, y presenta ideas que no necesariamente han sido todas de Darwin. La idea de la evolución, como algún momento he mencionado y como en otro seminario, en otra charla podemos hablar específicamente, la teoría de la evolución ha estado presente desde siglos antes de Darwin, muchos siglos antes de Darwin. Ya entre los filósofos griegos existían elementos que podrían ser los elementos fundacionales de la teoría de la evolución. Obviamente mentirosos, ¿no? También tenemos en el budismo ideas evolutivas, pero en un sentido más espiritualista. La reencarnación es una de esas ideas, ¿no? Haces como una especie de evolución de gato a perro, a mono, a hombre, a querubín, qué sé yo, y llegas a ser un dios y luego desapareces en el nirvana. O sea, llegas a ser un Buda y luego desapareces en el nirvana. Es una especie de evolución que está presentando el budismo o el hinduismo. Entonces, la teoría de la evolución como tal ya existía, pero era espiritualista. Con Darwin se trae la evolución biológica, tratando de explicar el origen biológico de las especies, ¿no? Entonces, esto ha sido un golpe a los cristianos, un golpe obvio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Luego vamos a tratar estos temas con mayor profundidad. Otro ataque que ha venido ha sido el de la alta crítica. La alta crítica parte de la idea de que la escritura es un libro más. Es un libro humano, obviamente sí ha sido escrito por hombres. Hemos visto que la escritura ha utilizado, o más bien Dios ha utilizado a hombres que la ha determinado como instrumentos, ¿no? Para escribir lo que Él les ha dado. Pero no ha venido por voluntad humana. O sea, no son estos hombres los que han dicho nosotros vamos a escribir la verdad fundacional, sino que Dios es el que ha inspirado. Pero la alta crítica simplemente ve en la Biblia un libro. Entonces, como a cualquier otro libro, la desarma en el sentido de ver quiénes han sido sus autores, en qué época, etcétera, etcétera. Entonces, han habido ataques muy fuertes contra lo que tradicionalmente se creía de la escritura, ¿no? Entre estos ataques está la idea, por ejemplo, de que había dos Isaías y hasta más Isaías que escribieron el libro de Isaías. Ahora, ¿por qué se hace esto? Igual, Daniel escribió el libro de Daniel. Para nosotros, Isaías escribe Isaías y es solo un Isaías, y Daniel escribió Daniel. Listo, eso es lo que creemos, porque creemos la escritura. Y dijo Isaías, y dijo Daniel, ¿no es cierto? Creemos a la escritura. Pero la alta crítica que hace una investigación parte de ciertas suposiciones y como la influencia del ateísmo está presente, la influencia del pensamiento de la ilustración está presente, entonces no cree en lo sobrenatural. Se tomen la idea del ateísmo, por ejemplo, no va a creer que exista algo sobrenatural, solo cree en la materia, solo cree en lo natural. Entonces, si la alta crítica recibe influencia del ateísmo, no cree que existan profecías predictivas. Si yo soy Isaías, vamos a suponer, y si yo hablo de un rey que se llama Ciro, y en la historia Ciro va a venir después de un siglo de Isaías, entonces para la alta crítica es imposible que alguien haya visto el futuro. Por tanto, una mitad de Isaías ha debido escribir el propio Isaías y la segunda mitad que menciona a Ciro lo escribe otro, uno que se ha llamado Isaías o se ha hecho llamar Isaías, pero no es el verdadero Isaías. ¿Por qué? Es uno que ha visto a Ciro aparecer de verdad en la historia. Porque nadie puede ver el futuro. Entonces se está partiendo de una idea materialista, de una idea que no cree en lo sobrenatural, que no cree en la revelación de Dios, que no cree en la profecía, etcétera, etcétera. Entonces planteaba la idea de dos Isaías.
Daniel es exactamente el mismo caso. Ustedes saben que Daniel ha vivido históricamente en la época del rey Nabucodonosor, en Babilonia. Sin embargo, después que sale de Babilonia, después que, más bien, que termina el mandato de los babilonios y entran los medos y los persas, Daniel en la última parte de su libro, en la segunda mitad, tiene muchas visiones, ¿no es cierto? Y si ustedes observan, hay una visión que se llama la visión del macho cabrío y del carnero. Entonces, en esa visión se habla pues de un reino que iba a venir en el futuro, y ese reino iba a dividirse en 4 partes, y que iba a haber un gobernante principal de ese reino, y luego de ese gobernante iban a salir cuernos pequeños, digamos, ¿no? Es decir, iban a salir otros gobernantes más débiles que él. Entonces, la idea más o menos es esta. Justamente después de esa época de Babilonia, luego de los medos y los persas, aparece Alejandro el Grande con el imperio griego, ¿no? Entonces conquista una gran parte del otro lado del mundo, pero muere muy joven y se divide su imperio entre sus 4 generales. Al dividir entonces el imperio entre 4, uno mira el libro de Daniel y efectivamente parece que Daniel está relatando algo que está viendo. Entonces, los de la alta crítica decían, imposible que sea el Daniel de Babilonia, el que ha visto el futuro con tanta exactitud. Es imposible. Por tanto, debe ser un Daniel diferente, falsificado, otro Daniel, un pseudo Daniel, que escribió después que Alejandro Magno murió, se divide su imperio en 4 y escribe eso como si fuera una profecía antigua. Entonces mueven las fechas de Daniel como si se hubiera escrito 200 años antes de Cristo, nada más. En lugar de ser más o menos 5 o 6 siglos antes de Cristo, la escritura de Daniel, que es lo que nosotros creemos, ellos dicen, no, ha sido posterior. Ahora, esa influencia ustedes la van a ver en algunas Biblias de estudio, en algunos libros que hablan justamente de las escrituras, comentarios de Daniel, comentarios a Isaías, y ustedes van a notar que algunos de esos libros hablan de 2 Isaías o hablan de la fecha de Daniel que ha sido posterior a lo que nosotros creíamos. Y uno no se da cuenta de esas influencias. Les pido que vean, hay una Biblia de estudio, la Dios habla hoy de estudio. Ahí pueden ver que antes de cada libro de la Biblia tiene una pequeña introducción, ¿no? Donde te habla más o menos del contenido del libro, una pequeña introducción de cada libro. Ahí ustedes van a ver influencia de esta naturaleza. O sea, te van a decir, no estoy seguro si en la Dios habla hoy, pero creo que sí. Ahí que Daniel ha sido escrito probablemente 2 siglos antes de Cristo, en lugar de decir 5 o 6 siglos antes de Cristo. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien haya visto con tanto detalle lo que le ha pasado al imperio de Alejandro. Imposible que alguien haya visto antes que exista Alejandro. Entonces, obviamente, se ha escrito como una noticia después de que Alejandro murió y su imperio se ha dividido. Entonces, lo ubican en la fecha de Daniel en otro lado. ¿Se dan cuenta? Ahí ha habido una influencia de la alta crítica y está en muchos estudios bíblicos. Entonces, a veces no nos damos cuenta de eso porque no sabíamos estas cosas, ¿no? Voy a leerles algunos fragmentos más de lo que hemos estado viendo. Miren, aquí dice la nueva apologética. ¿Esto qué quiere decir? Apologética es justamente la defensa de la fe, ¿no es cierto? Defensa de lo que creemos. Entonces nos preparamos en apologética sabiendo cómo contestar a los que ponen sus objeciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha habido un movimiento en el siglo XIX que se ha llamado la nueva apologética. Y pienso que esto ha venido justamente
por la teoría de la evolución. Pero en lugar de ser una defensa contra la teoría de la evolución, ha sido como aceptar la teoría de la evolución y entonces plantear nuestra defensa tiene que ser diferente, chicos, porque resulta que la teoría de la evolución dice esto, 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 y nosotros creíamos al revés. Entonces ya no podemos usar la defensa que usábamos antes. Ahora tenemos que acomodarnos a la teoría de la evolución. Imagínense ese tipo de defensa es meternos autogoles. Pero eso es lo que se ha hecho. Entonces les doy un ejemplo del ataque de la nueva apologética a la escritura. Ahí dice un ataque a la inspiración plenaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la escritura ha sido inspirada, nosotros creemos que ha sido inspirada, no solamente en sus conceptos, no solamente en que ha sido inspirada en que sí, Dios ama al mundo, Dios ha enviado a su Hijo, así en un sentido general, sino que nosotros creemos que la escritura ha sido inspirada hasta en sus jotas y sus tildes, que ha sido inspirada en cada palabra, que Dios ha determinado que cada palabra del original, estamos hablando del original, en el caso del Antiguo Testamento, el hebreo o el arameo, y en caso del Nuevo Testamento, el griego. Creemos que cada palabra ha sido determinada por Dios, ¿sí? Entonces, creer que solamente los conceptos están inspirados, pero no cada palabra, eso es ir contra la inspiración plenaria. Ahora les leo lo que relata Ian Murray acerca de este movimiento que se llamó la nueva apologética. Decía, los jóvenes ministros dejaron ir la fe de sus padres. Ahora escuchen, tales palabras de los defensores de la doctrina de la inspiración verbal venían solo de los hombres de ayer, los tradicionalistas, que estaban haciendo mucho daño, ya que llevaron a muchos espíritus serios y puros a abandonar el cristianismo porque ignorantemente pensaron que se identificaba con todo en ambos testamentos. Representaban un evangelismo acosado por la estrechez, la inexactitud y el temor a reconocer algunos de los movimientos más sanos y más divinos de nuestro tiempo. O sea, ¿qué están diciendo estos de la nueva apologética? Están diciendo que creer que cada palabra está inspirada por Dios, que cada jota y cada tilde del original están inspiradas por Dios, eso es algo de los tradicionalistas. Y lo que están haciendo es poner una camisa de fuerza, porque los que creen eso ya no pueden defender el cristianismo. Eso es lo que decían. ¿Por qué? Porque ahora se ha presentado la verdad, la teoría de la evolución. Entonces, ¿cómo vamos a defendernos? ¿Cómo vamos a aceptar la verdad de la teoría de la evolución si seguimos creyendo en la leyenda, que es lo que decían estos herejes, de que cada palabra de la escritura está inspirada por Dios? No, o sea, los conceptos estarán inspirados, pero no cada palabra. Eso es ser muy estrecho. Eso es lo que estaban proponiendo estos hombres, ¿no? Salieron de nosotros. Otro movimiento, Barth y la neo-ortodoxia. Si algún dato equivoco, discúlpenme, sepan disculparme, y si es que corroboran ustedes en otro lado y algún dato yo estoy errado, por favor, estoy hablando de memoria, salvo los momentos que estoy leyendo el texto para darles los ejemplos, ¿no? Barth era el teólogo más importante del siglo XX, ¿ya? Y es muy interesante el caso de Barth por esto. Fíjense que Barth ha estado en un mundo, él ha empezado como un miembro, un pastor de la iglesia presbiteriana, un teólogo reformado, si quieren, en medio de un mundo de la alta crítica, es decir, en medio de un mundo en que los teólogos ya eran de estos,
que analizaban a la Biblia simplemente como cualquier libro y no creían en lo sobrenatural. Estaba entre ellos Bultmann, por ejemplo, que creía en la desmitologización del Nuevo Testamento. ¿Qué quería decir Bultmann con eso? El Nuevo Testamento contiene milagros, contiene cosas, pero obviamente no podemos creer nosotros, los del siglo XX, en esas cosas. Entonces hay que desmitologizar el Nuevo Testamento. Eso decía Bultmann, ¿no? Uno de los teólogos importantes también del siglo XX. Entonces, ¿qué quería decir? No son milagros, sencillamente que Mateo, Marcos, Pedro, Juan, pescadores, esa era su manera de describir lo que veían de Jesús. Entonces les parecía milagro, pero no eran verdaderos milagros. Entonces nos corresponde a nosotros, los seres civilizados del siglo XX, teólogos, quitar toda esa mitología para quedarnos con la esencia del Nuevo Testamento. Eso es lo que creían Bultmann y otros, ¿no? En esa época. Entonces, esa es la teología liberal, una teología muy peligrosa, ¿no es cierto? Entonces, en medio de ellos, o en ese mundo, quiero decir, surge Barth, que trae una defensa de la fe cristiana, diciendo que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y creemos nosotros, simples humanos, que podemos acercarnos al Dios Todopoderoso y creer que podemos pensar los pensamientos de Dios, que podemos elegir esto es de Dios, esto no es de Dios, así por nosotros mismos. Entonces, en cierto modo, Barth reacciona contra este sistema teológico que se estaba ya levantando contra la Escritura. Entonces reacciona y se forma esta idea de la neo-ortodoxia. Ortodoxia quiere decir doctrina correcta. Entonces vamos a entender que la doctrina correcta es lo que la Escritura dice, ¿no? Pero la neo-ortodoxia tenía, pese a estos elementos de defensa, digamos, contra los ataques de los teólogos liberales, tenía también debilidades. Barth tenía una debilidad y lamentablemente, aunque se lo ha considerado el más grande teólogo del siglo XX, tenía una debilidad terrible. Y era esa frasecita que está ahí abajo, que representaba ese pensamiento que es una debilidad terrible. La Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Pero acaso no es así, hermanos? ¿No es así? ¿No es verdad? Les quiero explicar por qué he marcado el término contiene entre comillas. Lo que decía entonces en esencia acerca de la Biblia, la neortodoxia, Barth y el movimiento de la neortodoxia, es que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no todo es trigo, que hay paja dentro de la Biblia. Entonces, como que uno tiene que escarbar un poco y va a encontrar la verdad de Dios que te llega al corazón. Mientras que si no escarbas mucho, probablemente no encuentres nada. Y entonces tu corazón no va a ser alimentado por la palabra de Dios, porque estás con paja. Entonces, imagínense, ¿qué quería decir? Que en la Biblia hay palabra de Dios, pero hay que buscarla. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién determina qué cosa es palabra de Dios y qué cosa no es palabra de Dios? Y aquí tienen un elemento que fascina al movimiento pentecostal y venía de este ataque a la Escritura. ¿Quién determina qué parte de la Escritura es palabra de Dios o es simplemente paja, errores de los apóstoles al escribir? ¿Quién determina eso? Tú, como lector. Si se enciende algo en ti, entonces eso es palabra de Dios. Si no se enciende, es paja. Si no recibes, entre comillas, revelación, entonces es paja. Pero si recibes revelación y encuentras que te conectas con eso que estás leyendo, entonces a esa parte sí es palabra de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Eso es, hermanos, el relativismo. ¿De quién depende que algo sea palabra de Dios en la Escritura? De lo que yo sienta, de lo que yo crea. Esto me emociona, por tanto, este versículo es palabra de Dios. Esto no me emociona, por tanto, no debe ser palabra de Dios revelada. Es simplemente letra muerta. O en versión pentecostal, le han llamado a esto el logos y el rema. ¿Han escuchado hablar de eso? El logos y el rema. El logos es la letra que está ahí, pero el rema es cuando tú lees ese logos y te conectas con eso. Entonces ese es el rema y has recibido un rema de Dios. Eso, queridos hermanos, no viene de la iglesia pentecostal como un gran descubrimiento. Eso ha venido de la teología liberal y ha venido de esta caída de Barth en esa idea. Entonces, la Biblia no contiene solamente la palabra de Dios, sino la Biblia es la palabra de Dios. ¿Entienden la diferencia? La Biblia es la palabra de Dios. Y eso hay que marcarlo, eso enfatícenlo. La Biblia es la palabra de Dios. No es que solamente contiene, como que hay un elemento de letras, o sea, un montón de letras ahí, y algo de eso te va a hablar. Entonces, eso que te habla, esa es la palabra de Dios. Lo demás es la letra muerta. Hermanos, eso es pues herético. Entonces, esa idea del logos y el rema, si la han escuchado antes, tengan mucho cuidado con eso. Tengan muchísimo cuidado con eso. Proviene probablemente de esto, también debe tener otras fuentes también, ¿no? Pero una de estas es este relativismo que se abre gracias a la idea neortodoxa. Esto es muy peligroso, hermanos, muy grave. Y ahí tienen entonces ¿quieres aprender apologética? ¿Cuál va a ser tu base si no crees que la Escritura es la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser tu base? ¿Cómo vas a defender tu fe? ¿En base a qué verdad fundacional? ¿Cuándo vas a saber que algo es mentira? Si la palabra de Dios o si la Biblia es simplemente relativa, depende en ciertos momentos esto puede ser palabra de Dios y otros momentos la voy a sentir como paja. Les voy a leer una parte de la palabra de Dios. Dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Esto está en Romanos 16, 23. Ahora, dime, ¿te emociona eso? Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. A mí no me emociona, hermanos. ¿Y eso qué importa? Igual es palabra de Dios. Me emocione o no me emocione, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero eso no determina que eso que acabo de leer es o no es palabra de Dios. Mi emoción no puede determinar eso. Es palabra de Dios. Es la escritura. El que me emocione o no me emocione, eso es otro cuento. O sea, es que estoy enchufado o no estoy enchufado, nada más. Las emociones suben y bajan. No tiene nada que ver con que Dios esté hablando o no en la escritura. La escritura es la palabra de Dios y punto. Y eso hay que defender, hermanos. Esta idea hay que defenderla, porque si no, no vamos a tener una apologética sana. De ningún modo hay una defensa sana del evangelio, de la fe, de nada de lo que creamos, si justamente no marcamos esa diferencia entre la teología liberal y creer realmente lo que Dios ha enseñado. La Biblia entonces es la palabra de Dios. Aquí le he titulado a esto Voces Infernales. Y ahí está Escritura versus Espíritu. Esto también ha ingresado gracias a la teología liberal, gracias a esas ideas que van contra
contra el creer que Dios ha inspirado cada palabra de la Escritura. Escuchen, por ejemplo, esto. Esto es de un teólogo. Dice, era George Smeaton, profesor de exégesis del Nuevo Testamento. Decía, dice, en una institución, ¿no? Pero en su conferencia inaugural, más bien estoy hablando de un tal Dodds, ¿ya? No Smeaton, Dodds. Este Dodds describió la creencia en la inspiración plenaria de la Biblia como una teoría de la inspiración que ha convertido a la Biblia en una ofensa para muchos hombres honrados, lo que es deshonroso para Dios, y que ha convertido a los investigadores en escépticos por miles, una teoría que debería calificarse de herética en todas las iglesias cristianas. O sea, ¿qué estaba diciendo este Dodds? Justamente estaba diciendo, retroceder un poquito, creer que cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios es una ofensa. Es deshonroso eso para Dios. Y ha convertido esa idea a los investigadores en escépticos. Y debería descalificarse, o más bien debería calificarse de herética esa idea en todas las iglesias cristianas. Imagínense, alguien que iba a defender el cristianismo con la nueva apologética, y lo primero que hace es destruir o intentar destruir el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, ¿sobre qué se va a edificar pues el cristianismo? Si lo primero que estamos haciendo es bombardear la palabra de Dios. Les leo otra. Dice, está hablando de un tal Gruber. Gruber fue el hombre que dijo, la inspiración verbal es una creencia monstruosa. Ahí tienen otro representante de estas enseñanzas. O sea, creer que cada palabra ha sido inspirada por Dios es una creencia monstruosa. Imagínense. Otros decían, las escrituras son infalibles, pero no en todas partes son infalibles. Imagínense eso. Es lo mismo que esto, ¿no? La Biblia contiene la palabra de Dios. O sea, hay partes infalibles de la Biblia y hay otras que no son infalibles. ¿Quién determina cuáles son falibles, cuáles infalibles? La razón humana, la criatura, es la que va a determinar eso. Cuando hay esta influencia, hermanos, cuando hay esta maldita influencia de todas estas cosas, se lee mal la propia escritura. Antes de pasar a esta página de voces infernales, les voy a leer lo que se menciona como un ejemplo también en este mismo libro, que les repito, se llama El pastor y la inerrancia bíblica. El editor general ha sido John MacArthur. Dice, en uno de esos libros, el autor habló en cuanto a cómo una madre le leía a su hija parte del Antiguo Testamento, donde se registraba la destrucción de los amalecitas. La madre trató de explicarle el juicio a su hija, diciéndole que la revelación era progresiva, por lo que ahora, en Jesús, se nos dijo que amáramos a nuestros enemigos y les hiciéramos bien, aunque nos utilicen. La niña pensó por un momento y luego su rostro se iluminó y dijo, ah, ya entiendo esto. Fue antes de que Dios fuera cristiano. Les explico. Una madre le está leyendo a la niña una parte de la destrucción de Dios. Dios destruye, diré, a los amalecitas, ¿ya? Los destruye. Entonces la niña pregunta cómo Dios destruye, o sea, ¿cómo es esto? Entonces la mamá le explica, sí, eso era antes, pero la revelación, o sea, no es infalible, ¿no? Poco a poco ha ido mejorando la revelación de Dios y en el Nuevo Testamento ahora se nos habla de que Dios es amor.
Es más o menos lo que implica ese relato, ¿no? Entonces la niña dice, entonces Dios es amor. En el Antiguo Testamento Dios todavía no era cristiano, por eso los mataba. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Se está creyendo, justamente por negar a la Escritura y estar creyendo que solo partes de la Escritura son verdad, se da la idea de que el Nuevo Testamento es verdad y el Antiguo Testamento como que era obsoleto, que ha pasado ya de moda, o que no estaba clara la revelación ahí. Hermanos, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, el Nuevo Testamento es palabra de Dios. El que entendamos mal, el que expliquemos mal, es un problema nuestro, no es un problema de la Escritura. Nosotros somos las criaturas finitas, ignorantes. El Creador ha hablado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y ahí está su palabra, esa es su verdad. Ahora sí, las voces infernales, escritura versus espíritu, han debido escuchar esto, ¿no? Parecido a eso de letra muerta. O sea, la escritura te puede decir una cosa, pero el espíritu te dice otra. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al espíritu que está vivo o a la letra muerta? Imagínense plantear esta antítesis entre escritura y espíritu es herético. Si es el Espíritu Santo el que ha inspirado a los hombres de Dios para escribir la escritura, entonces es una falsa antítesis que se está presentando. ¿La reconocen? ¿Han escuchado en sus iglesias? ¿Han escuchado entre evangélicos? Es muy frecuente eso, hermanos. Voy a leer el último punto primero. Dios no tiene ira, ¿no? Parecido a lo que esta mamá decía, ¿no? Bueno, Dios castigaba antes, pero en realidad no es que castigaba, es que le entendían mal los que han escrito, ¿no? Entonces creían que Dios había lastimado a Sodoma y Gomorra, pero no es así. Dios no tiene ira. Y el Nuevo Testamento nos muestra más bien un Dios cariñoso, un Dios de amor, ama a la humanidad. Entonces no tiene ira. Entonces, por eso se niega el infierno. Se niega también a Satanás, como que Satanás es el que incita al mal, tienta al mal, ¿no es cierto? Se niega la existencia personal de un ser que se llame Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque primero que hay influencia del ateísmo y no hay mundo espiritual, ¿no? Incluso Dios puede que sea un concepto nada más. Pero aquí de lo que está tratando este punto específicamente es de que Dios no tiene ira. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no es cierto? Está hablando de la ira de Dios como tal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estas ideas las han escuchado antes, las han escuchado en círculos evangélicos, pues provienen de la teología liberal, provienen de influencias del ateísmo, del deísmo, de la alta crítica, de la teoría de la evolución, etc. Y la que está al medio, ahora voy a leer el punto que está al medio, la hipótesis de los millones de años. Esta idea, hermanos, de los millones de años, es como que suena como si fuera una idea científica. Automáticamente tomamos la idea de los millones de años y decimos, bueno, debe ser científico. Y entonces, ¿cómo explicamos eso en la Biblia? ¿Cómo metemos los millones de años en la Biblia? Entonces se han inventado diferentes teorías para explicar la creación del capítulo 1 y 2 del Génesis, ¿no es cierto? Y ahí se trata de amontonar los millones de años en algún versículo, tienen que estar. Entonces, ¿qué está pasando? Se está dando por sentada la hipótesis de los millones de años, sin saber que los millones de años los evolucionistas no han medido. No es que se mide que hay millones de años, no es que hay algo científico. Sencillamente, tú no puedes esperar que el libro de Don Quijote de la Mancha aparezca escrito por azar, solamente por una explosión en 6 días. No se puede.
Entonces, ellos creen que para que, digamos, Don Quijote aparezca escrito tal como lo conocemos ahora, sin un creador, entonces obviamente necesitas que las letras estén flotando millones y millones de años, combinándose unas con otras, millones y millones de años, y en algún momento clave, culminante, ¡pum!, justo se conectan todas y se forma Don Quijote. Pero para que se dé eso se necesitan millones de años. Entonces, los millones de años no provienen de una medición científica, provienen de una presuposición que niega que exista un creador. Entonces, si para Don Quijote necesitas unos millones de años, imagínense cuánto necesitaríamos para todo el universo. Por eso se ha ido cambiando esa cifra de millones de años. Cada vez aumentan más millones de años porque el universo había sido tan complejo que, fucha, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, aumentaremos otros millones de años para que nos salga que por el azar se pudo llegar a esto que tenemos ahora. Entonces, no se parte de una medición científica, se parte de la negación de un creador. Se trata de explicar el universo sin un creador. Entonces, imagínense, nosotros nos tragamos eso e intentamos meter los millones de años y explicarlos en el Génesis. Es una idea atea que se está tratando de introducir en las interpretaciones de Génesis. Entonces, hay una lucha contra Génesis capítulo 1 y capítulo 11. Si ustedes revisan, ¿qué es eso? O sea, ahí está el relato de la creación, el relato de la caída del hombre, está el diluvio. Esto está hasta la Torre de Babel, que es el capítulo 11, ¿no? A partir del capítulo 12 ya se habla de Abraham. Entonces, ya digamos que Abraham ya se puede contar como historia normal, la historia del patriarca Abraham, Isaac, Jacob, o sea, ya la historia de Israel. Pero antes de eso, ¿por qué no es entendido como historia? No, es que hay que explicar los millones de años. Esa es como la prehistoria, entonces tenemos que tratar de explicar de otra manera. Y entonces se toma Génesis del 1 al 11, capítulos 1 al 11, como si fuera poesía, como si fueran leyendas, como si fuera mitología. ¿Y por qué? Todo porque se ha aceptado los millones de años como si fueran científicos, como si fueran verdad fundacional, y hasta la escritura tendría que someterse a esa verdad, entre comillas. ¿Me entienden? Entonces, ahí están los ataques a la escritura. Ahora, estos ataques, pues, hacen que uno diga, entonces, ¿qué voy a defender? Si yo creía estas cosas de estos herejes que van contra la escritura, entonces, ¿qué voy a defender de la fe? Si la fe está en la escritura, ¿cómo sabemos que somos salvos? Por la escritura. ¿Cómo sabemos que hay resurrección de los muertos? Por la escritura, porque la escritura es inerrante, no tiene errores, es infalible. Nos ha profetizado que así va a ser, que la muerte va a ser destruida. ¿Cómo sabemos, cómo creemos todo eso del Señor Jesucristo, de su salvación, etcétera? Solamente podemos creer por la escritura, por nada más. Solo por la escritura. Entonces, si empezamos con un fundamento débil, no, que yo creo que la escritura también necesita lo que dice Elena White, o necesita el libro de Mormón, hay que añadirle. No, necesita los que se llama el catecismo católico o el catecismo evangélico, o alguna cosa le queremos añadir a la escritura como si fuera verdad fundacional. Entonces estamos perdidos. ¿Qué vamos a defender? Si el fundamento mismo estaría débil en nosotros. Estamos creyendo, estamos teniendo mezcla de hierro y barro en nuestro fundamento. ¿Se entiende? Es muy peligroso. Eso no va a soportar los golpes que nos va a dar el enemigo, el humanismo, el ateísmo, la teoría de la evolución, etcétera, etcétera. Vamos a leer Jeremías 23, 25 en adelante. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé,
soñé. Por favor, quiero que al leer esto pienses en todos estos que hemos leído, especialmente en los que surgían, los que salían supuestamente de la iglesia. O sea, se entiende que los deístas, los ateos no eran cristianos, ¿ya? Pero imagínate los de la alta crítica, algunos eran teólogos, se supone que eran teólogos protestantes o católicos, la nueva apologética también, se entendía que eran protestantes, la neortodoxia también. Muchos que creen estas cosas están en las iglesias evangélicas. Entonces, piensen que lo que estoy leyendo de Jeremías está aplicado a todos esos que serían profetas falsos, ¿no? Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Escuchen eso, hermanos. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Por qué? Por escuchar a esos que decían, he soñado tal cosa y Dios está diciendo tal cosa. O sea, eran sueños simplemente. Entonces, han cambiado el nombre del Señor por Baal. ¿Recuerdan que Baal quiere decir también el Señor? Continúa Jeremías. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Imagínense, estos profetas decían alegremente, él ha dicho, Dios dice, como los profetas falsos actuales, ¿no es cierto? Que se atreven a decir, Dios está diciendo esto y este es un decreto de Dios, como decía uno de esos falsos profetas actuales, decía, me niego a mí mismo, decía, para que el Espíritu Santo mismo hable a través de mí. Así decía el tipo, y ha lanzado sus decretos, sus declaraciones así de sus profecías, sus cosas. Estaba entendiendo totalmente mal qué es negarse a uno mismo. Lo que él hacía es, me niego, no va a hablar, es como si yo dijera, no va a hablar Rolo en este momento. Me niego a mí mismo, me callo yo y lo que van a escuchar es a Dios mismo hablar. Imagínense que yo diga eso, hermanos, aberración. Solamente está hablando Dios cuando yo estoy leyendo la escritura. Esa es la verdad fundacional. Entonces dice, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ahora, ¿cómo sabemos que están haciendo errar al pueblo, hermanos? ¿Cómo sabemos que están haciendo que el pueblo caiga en las mentiras? ¿Cómo sabemos? Comparamos pues con la escritura. O sea, si ese profeta le está diciendo algo contrario a la escritura a la persona, es obviamente un falso enviado de Dios, es un falso pastor, falso profeta, falso apóstol, falso lo que sea. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Imagínense, Jeremías en ese tiempo les está diciendo, ustedes han confiado en todos estos que han negado mi palabra, que han determinado qué es palabra de Dios y qué no es.
los que de su propio corazón han dicho esto sí, esto no. Entonces, lo que dice contra ellos es, ¿cuál es la profecía de Jehová entonces? Y Jeremías dice, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Escuchen esto, hermanos, es terrible, es como una maldición esto. Miren, dice, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Cuando tú ves esos tipos que hablan como si fuera palabra de Dios, justamente ese es su castigo. Ellos ya han llegado a un punto, a un colmo, en que Dios hace que esas palabras que ellos estén diciendo sean sus profecías, crean que es palabra de Jehová, porque ellos han pervertido las palabras del Dios viviente. Sigue Jeremías, dice, así dirás al profeta, ¿qué te respondió y qué habló Jehová? Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Voy a salir de aquí para que ustedes me vean un ratito. ¿Qué estaban diciendo estos hombres? O sea, para más o menos pintar qué estarían diciendo actualmente. O sea, estos hombres muy libremente, endulzando sus lenguas, dicen palabra de Jehová. Y en lugar de leer la escritura, lo que están haciendo es presentar algo que ellos tienen en su corazón como si fuera la voz fundacional, la verdad fundacional de Dios. En lugar de ser repetidoras de la voz de Dios, de la palabra de Dios, en lugar de exponer lo que Dios ha dicho ya en su palabra, ellos se atribuyen la verdad fundacional. Entonces, ellos se han atrevido a decir palabra de Jehová, es esta. Y están hablando ellos de su propio corazón. Entonces, ¿cuál es el juicio de Dios? Primero que van a creer que esas profecías son palabra de Dios y van a vivir en base a ellas. Eso es parte de su juicio. Pero hay más, lo que les dice es, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Ahora, hermanos, una reflexión en estos tiempos. ¿Por qué la iglesia está tan débil? ¿Por qué la iglesia no puede levantarse contra los enemigos? ¿Por qué la iglesia no puede tener una voz fuerte contra el ateísmo, contra el humanismo, contra el paganismo que está creciendo de una manera así? Se llama neopaganismo, pero es el paganismo antiguo, donde está la zoofilia, el incesto, la sodomía, etcétera, etcétera. ¿Por qué la voz de la iglesia no tiene fuerza? Porque en determinados momentos de su historia, y es lo que hemos leído, siglo XIX, y en nuestro siglo XX, siglo XXI, hemos determinado decir nosotros palabra de Jehová,
como si lo que nosotros creyéramos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros soñamos fuera verdad fundacional, digna de tomarse como el fundamento sobre el cual hay que edificar. Nos hemos edificado sobre arena, hermanos. Entonces vienen los vientos y se está cayendo todo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, que esta sea, hermanos, una reflexión con elementos históricos de cómo la iglesia ha empezado a perder el respeto a la palabra de Dios como verdad fundacional. Ha empezado a perder la fe, no la iglesia verdadera, sino en general, ¿no? Los que decimos somos cristianos, ¿cuántos habrán perdido la fe en que esta es la verdad fundacional? Entonces hemos reemplazado esto por otras cosas, no debe ser eso, debe ser lo que a mí me emociona de la Biblia, esa es la verdad de Dios. Lo que viene en un sueño, esa es la verdad fundacional de Dios, sobre eso hay que edificar. ¿Y han conocido gente así? Gente que te dice, ven, el Señor dice que me entregues tu auto, porque vamos a construir una ciudad y no sé qué cosas, porque ahí va a venir el Señor, va a posar sus pies, entrégueme sus casas, sus autos. Y eso han creído como verdad fundacional. Y el que no hacía eso era un desobediente, un incrédulo. Ven, te vas a casar con esta persona, palabra de Jehová. Ya, y tú le crees. Entonces, por creer a esos falsos profetas, es que ahora está débil pues la iglesia. Por creer a todas esas mentiras de que hay otras verdades, la teoría de la evolución, los millones de años, quiero decir, tratar de introducir en la Biblia deben estar, porque no creo que los científicos se equivoquen. Hemos creído a los científicos, nos hemos creído a nosotros mismos, hemos creído a la criatura, hemos enseñado el libre albedrío. Todos pueden tener libre albedrío menos Dios. Dios es el único que no puede escoger nada. ¿Qué estamos enseñando? Un Dios que no es soberano. Estamos enseñando a la criatura como la soberana. Ella puede escoger, ella puede determinar qué es el bien, qué es el mal. Le decimos, acepta a Jesús, de ti depende. ¿Qué estamos diciendo con eso? Tú, impío, pecador, tienes el poder de elegir, decirle sí a Dios o decirle no a Dios. Tú tienes el poder. ¿Qué eliges? Y el tipo dice, elijo no a Dios. Y cree entonces que él ha determinado eso. Y decimos, sí, está bien, Dios te respeta, Dios respeta tu decisión. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De Baal? Ese no es el Señor soberano del universo, es un falso Dios, un diosesillo hecho por manos del hombre, hecho por la mente del hombre caído, hecho por la criatura, recibiendo el soplo de la serpiente nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestro evangelismo ahora? Si nosotros le decimos a la gente, hay libre albedrío, entonces le presentas, te dicen, ¿no? Católicas por el derecho a decidir, aborto o no aborto, y ellas deciden, ya, quiero abortar, y tú les dices, no, no podemos, no, estás matando, pero no que tenía libre albedrío, no que me has enseñado eso, que tengo libre albedrío, entonces, ¿por qué no me dejas? Si soy capaz, porque tú me has enseñado evangélico, a decirle sí a Dios o a decirle no a Dios y que Dios va a respetar mi decisión, si a Dios que supuestamente ha creado el universo, yo le puedo decir no, entonces, ¿cómo no me vas a dejar escoger entre esto, tener al niño o no tenerlo? ¿Por qué me privas eso? Entonces nos han envuelto en nuestros propios pecados, hermanos. Entonces enseñemos la verdad de Dios. Solo hay una palabra de Dios, una verdad fundacional, la única, la Escritura. No hay otra voz de Dios sobre la tierra que sea la verdad sobre la que todo ha de fundarse, la verdad que está en el fundamento. No hay otra, hermanos, no hay nada más. Por favor, si tienen un par de preguntas,
Lo voy a cortar esto para que sea más fácil subir el video en caso